En nuestra checklist de Roma ya podemos tachar tirar una moneda en la Fontana di Trevi. Bueno, nosotros y las 200.000 personas que hay en la plaza. Que Roma es una de las ciudades más bonitas y con más historia del mundo es algo que no admite discusión. La ciudad eterna tiene tanto que ofrecer al visitante que puede parecer inabarcable. Difícilmente se puede conocer a fondo toda Roma en una escapada de pocos días, pero lejos de ser un problema, esa es la mejor excusa para regresar a la capital italiana una y otra vez. Roma es prácticamente inabarcable, tiene mucho por hacer, pero estos son algunos de los mejores planes que puedes hacer en la ciudad eterna. Roma antigua. No se puede hablar de Roma sin hacer referencia a su historia más antigua y a su grandeza, que la llevó a convertirse en la capital de uno de los imperios más extensos, poderosos e influyentes de todos los tiempos. Sin duda, no se puede ir a Roma sin visitar sus yacimientos arqueológicos y transportarse en ellos a tiempos remotos. Coliseo, Foro Romano y Palatino. Podríamos decir que el Parque Arqueológico del Coliseo es el corazón de la Roma antigua y uno de los lugares más icónicos del mundo occidental. El Parque Arqueológico está formado por el Foro Romano, corazón social, religioso, económico y administrativo de la Roma republicana e imperial. El Palatino, lugar de nacimiento y fundación de la ciudad y posterior barrio residencial de la aristocracia romana. La Domus Aurea, magnífica y opulenta residencia de Nerón. El Arco de Constantino, un gigantesco collage que aúna la narración de las victorias de Constantino con diferentes esculturas expoliadas de otros monumentos de sus predecesores como forma de legitimar su poder. La desaparecida Meta Sudans, una fuente monumental del siglo I, cuyas ruinas aguantaron casi 2 milenios y que fueron demolidas en el periodo fascista para construir la Via dei Trionfi. Y el icónico y celebérrimo Anfiteatro Flavio, más conocido como Coloseo, símbolo de la ciudad y testigo vivo de la grandeza de Roma. Nosotros hicimos un tour guiado de la mano de enroma.com, que nos llevó a recorrer el Foro Romano, el Palatino y el Coliseo, y la experiencia no pudo ser mejor. En una ciudad como Roma, en la que se entrelazan tantos periodos históricos, nos parece imprescindible realizar este tipo de visitas con una buena guía que te ayude a comprender no solo lo que estás viendo, sino la importancia y la magnitud de lo que supuso en su día un lugar como este. Además, para entrar en monumentos tan concurridos y que reciben un turismo tan masivo como el Coliseo, hacerlo con una visita guiada en grupo te ahorra muchas colas y horas perdidas de espera, cosa que, sobre todo si viajas con peques o con personas mayores, es un punto a favor muy importante. Sin embargo, si prefieres ir por libre, puedes comprar tu entrada de 24 horas que incluye la visita al Coliseo, al área arqueológica Foro Romano Palatino y a los foros imperiales. La entrada general cuesta 16 euros y es gratuita para los menores de 18 años ciudadanos de la Unión Europea. El primer domingo de mes, el acceso es gratuito a todo el público, previa recogida de la entrada por orden de llegada en la taquilla de la Piazza del Coloseo. Si te decides a intentarlo, que la fuerza te acompañe. Área Sacra, Largo di Torre Argentina. El complejo arqueológico del Área Sacra es uno de los más importantes y antiguos de la ciudad. En esta zona se alzan los restos de 4 templos de época republicana, el más antiguo de ellos construido a finales del siglo IV, principios del siglo III a.C. Además, aquí tuvo lugar, en la escalinata de la Curia de Pompeyo, la conspiración contra Julio César y su asesinato en los idus de marzo del 44 a.C. El recinto de este yacimiento se encuentra al aire libre, en un nivel inferior al de la calle, por lo que se puede ver de forma gratuita. Actualmente se están llevando a cabo trabajos de museización y recuperación del espacio, lo que no impide su visita ni el transcurso de la vida normal de la colonia de gatos que viven entre estas ruinas milenarias desde hace años. Circo Máximo. Entre las colinas Aventina y Palatina se extiende un valle que albergó el mayor edificio construido para el espectáculo de la antigüedad y uno de los más grandes de todos los tiempos.
Con 600 metros de longitud y más de 140 metros de ancho, se cree que este estadio podía acoger hasta 300.000 personas. En la arena del circo y alrededor de su espina tenían lugar las famosas carreras de carros, uno de los espectáculos más celebrados por los romanos. El Circo Máximo es un espacio abierto, de libre acceso y gratuito. Merece la pena asomarse al mirador de Viale Aventino y adentrarse hasta el centro de la espina para experimentar la sensación de monumentalidad y enormidad del espacio. Te sentirás muy pequeño. Foros imperiales. En la Via dei Fori Imperiali encontramos un vasto complejo arquitectónico formado por 4 foros construidos entre el 46 a.C. y el 113 después de Cristo. El primero de estos foros fue el Foro de César, levantado en el 46 a.C. como extensión del antiguo Foro romano. Al Foro de César le seguirían el Foro de Augusto en el año 2 a.C., con el templo dedicado a Marte Ultor y el gigantesco muro de hasta 33 metros de altura que los separaba del barrio humilde de la Suburra. El Foro de Nerva, construido por Domiciano pero inaugurado por Nerva en el 97 después de Cristo, y el Foro de Trajano, el más grande y opulento de los 4, para el que se excavó parte de la ladera del Quirinal para su construcción. El complejo de los foros imperiales puede verse desde las alturas en Via dei Fori Imperiali o caminar entre sus ruinas con la entrada combinada del Foro Romano Palatino. Panteón de Agripa. Levantado en el año 27 a.C. por Agripa como un templo dedicado a todos los dioses y reconstruido entre 118 y 125 después de Cristo por Adriano, confiriéndole el aspecto actual, el Panteón de Agripa es uno de los edificios mejor conservados de la arquitectura monumental romana y otro de los símbolos que dan a Roma su sobrenombre de la ciudad eterna. El Panteón ha llegado a nuestros días en un excelente estado de conservación, sin necesidad de grandes intervenciones, debido a que no ha dejado de estar en funcionamiento prácticamente desde su construcción. Desde el año 609, el templo está consagrado a Santa María de los Mártires, por lo que el panteón de todos los dioses romanos es desde entonces una iglesia cristiana. El panteón, cuyo impresionante interior está repleto de grandes obras de arte y en el que están enterrados personajes históricos importantes, es de obligada visita para cualquiera que viaje a Roma. La entrada es libre y gratuita, aunque hay que reservar online para visitarlo en sábados, domingos y festivos. ¡Ojo! Se trata de un templo cristiano, por lo que para entrar se exigen unos mínimos de decoro, como llevar los hombros tapados y descubrirse la cabeza de gorras y sombreros. Fontana di Trevi. ¿Quién no ha oído nombrar o ha visto alguna vez una foto de la Fontana di Trevi? Esta icónica fuente colosal, telón de fondo de algunas de las escenas más memorables del cine, es, casi con seguridad, la fuente más famosa del mundo o por lo menos la más fotografiada. Y no es para menos. Todo aquel que haya estado alguna vez frente a la fontana ha vuelto a casa con el deseo de regresar a la ciudad y volver a acercarse a escuchar el canto del agua. Bueno, y el zumbido constante de los miles de turistas, pero no le quitemos romanticismo todavía. Esta fuente monumental, obra de Nicola Salvi con influencias de Bernini, fue construida entre 1732 y 1762 y es una de las más grandes del barroco en Roma y, sin duda, una de las más bellas y con más fuerza del mundo. El tema central del conjunto escultórico es Domando las aguas y está representado por la figura central del océano en su carroza en forma de concha, tirada por 2 hipocampos guiados por 2 tritones. Habría mucho que desentrañar sobre todas las alegorías y mensajes de esta grandiosa obra que entremezcla roca y agua, pero lo más destacable es esa capacidad de asombrar a todo aquel que la ve, si es que la puede ver entre tanto turista. Es increíble la cantidad de personas que pueden caber en una plaza tan pequeña como es la Plaza de Trevi. Trastevere. Al otro lado del Tíber se encuentra el barrio con más encanto y más vida del centro de Roma. Sus calles, de disposición medieval y repletas de restaurantes y negocios de artesanía, son el centro del ocio nocturno por excelencia de romanos y turistas.
En este barrio tan romano se encuentra la preciosa Basílica de Santa María in Trastevere. El templo original fue construido en el siglo III y renovado entre 1130 y 1143. Aparte del interior de gran belleza que impresiona por inesperado, destacan el mosaico del siglo XIII de la fachada y el elaborado techo de madera que se alza sobre el altar antes del ábside. Aunque tenemos la teoría de que no hay iglesias feas en Roma, todas tienen algo bello a destacar, esta nos sorprendió, ya que su interior contrasta con su aspecto exterior de líneas más simples. Puedes llegar a Trastevere por diferentes puentes, pero ya que estás, puedes cruzar el Ponte Fabricio, atravesar la isla Tiberina y llegar a Trastevere por el Ponte Cestio. Plazas de Roma. Dejando a un lado las plazas más conocidas, como pueden ser la de San Pedro, la de Trevi o la de la República, hay incontables plazas en Roma y en la mayoría de ellas merece la pena parar un rato y descubrir todo aquello que tienen para mostrar. Marcarlas todas en un mapa podría ser una forma práctica de recorrer la ciudad. Aquí van unas cuantas. Piazza Navona. Esta plaza rodeada de bares, restaurantes y palacios está construida sobre el antiguo estadio de Domiciano y a ello debe su planta ovalada y alargada. Pero lo realmente atractivo de esta plaza son sus fuentes. En los extremos se alzan la Fontana di Nettuno de Della Porta al norte y la Fontana del Moro también de Della Porta al sur. En el centro destaca sobre las demás la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini, construida entre 1648 y 1651 y que representa los 4 grandes ríos conocidos en la época: el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. El obelisco de Domiciano de 17,6 metros, traído desde Egipto, corona el conjunto escultórico. Piazza di Spagna. Esta es una de las plazas más famosas y concurridas de la ciudad. Destacan la monumental escalinata de 135 peldaños que une la plaza con la iglesia de Trinità dei Monti y la brillante fontana de la Barcaccia, obra de Pietro Bernini y de su hijo Gian Lorenzo. El agua de la fuente, como la de la mayoría de fuentes de Roma, es 100% potable. Piazza del Popolo. Las 3 avenidas principales del centro histórico de la ciudad confluyen en esta plaza monumental. Está algo alejada de los principales lugares de interés turístico, pero merece la pena acercarse hasta aquí para admirar la grandeza de su espacio, presidido por el primer obelisco que ordenó traer Augusto como símbolo de su victoria sobre Egipto y que fue trasladado a esta plaza desde su enclave original en el Circo Máximo. Merece la pena dejar que la vista te engañe con las 2 iglesias gemelas, que no lo son, Santa Maria in Monte Santo y Santa Maria dei Miracoli, y llevarte en la retina la excelsa belleza del arte de Caravaggio, alojado en la Caviglia Cesari de la Basílica de Santa Maria del Popolo. Campo de Fiori. Si eres de los que disfrutas perdiéndote por los puestos de los mercados tradicionales, no puedes perderte una visita a Campo de Fiori, muy cerca de Piazza Navona. Piazza Venezia. Al final de la vía dei Fori Imperiali y enfrentada al Coliseo, la Piazza Venezia es el lugar perfecto para detenerse a admirar la magnitud y el tamaño exagerado del monumento a Vittorio Emanuele II o el altar a la patria, lo que algunos conocen como la tarta de bodas o la máquina de escribir. Desde aquí puedes ver también con todo detalle el Palazzo Venezia y el balcón desde donde Mussolini se dirigía a las multitudes no hace tanto tiempo. Estado de la Ciudad del Vaticano. Si viajas a Roma tienes la oportunidad de visitar 2 ciudades y 2 países en uno. Levantada en la orilla derecha del río Tevere, dentro de la ciudad de Roma, la pequeña ciudad-estado del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica. Para creyentes católicos de todo el mundo, el hecho de visitar el lugar en el que nació y se hizo grande su iglesia es motivación suficiente para acercarse hasta aquí. Sin embargo, para el resto de los mortales, especialmente para los amantes de la historia y del arte, el Vaticano es también parada imprescindible cuando se viaja a Roma.
La Basílica de San Pedro es de entrada libre y gratuita, aunque hay que hacer cola y pasar unos controles para entrar y se exigen unos mínimos de decoro en la vestimenta, sobre todo a las mujeres. Entrar en el templo merece muchísimo la pena. Se trata de una construcción de dimensiones ciclópeas en la que se pueden admirar algunas de las piezas artísticas más impresionantes de toda la historia del arte, como la impresionante cúpula diseñada por Miguel Ángel y su bellísima Pietà, el baldaquino de San Pedro y la estatua ecuestre de Constantino, ambas de Bernini, el mosaico La Navicella de Giotto o el delicado grupo escultórico del monumento funerario de Clemente XIII de Cánova. Pero si hay un lugar en el que se concentra una de las más grandes y más importantes colecciones de arte del mundo y que atrae incluso a más visitantes que la Basílica, son los museos vaticanos y su célebre Capilla Sixtina. Si estás decidido a entrar en los museos vaticanos, nuestro consejo es que contrates una visita guiada. Los museos vaticanos están compuestos por más de 15 museos distintos, galerías y estancias. Por ello, recomendamos visitar el lugar con alguien que te lleve a ver todo aquello que no te puedes perder sin que pases horas perdido entre el mar de visitantes que abarrotan los pasillos y salas. Nosotros volvimos a confiar en los profesionales de enroma.com para realizar esta visita. Y menos mal que íbamos con un guía excepcional que nos decía en todo momento dónde y qué mirar y nos llevaba directamente a lo interesante, porque tuvimos la suerte de poder admirar obras tan potentes como el Laoconte y sus hijos o las espectaculares salas de Rafael, deteniéndonos a disfrutar y maravillarnos con la batalla de Constantino contra Magencio, la Escuela de Atenas, el Parnaso o la disputa del Sacramento. Estamos convencidos de que, de no haber hecho la visita guiada, habríamos pasado por los museos vaticanos sin pena ni gloria, arrastrados por la marea humana y sin saber muy bien hacia dónde mirar. Aún así, si te va la marcha y quieres ir por libre, te aconsejamos comprar tu entrada online para evitar las tremendas colas que se hacen en las taquillas. La entrada general cuesta 17 € y los niños entre 6 y 18 años pagan 8 €. Si compras tus entradas online, te costarán 4 € más cada una. Y ya que estás en esta orilla del Tevere, puedes recorrer la Vía della Conciliazione hasta el Castel Sant'Angelo, originalmente erigido como el mausoleo de Adriano en el año 135 después de Cristo y reconvertido con el paso de los siglos en una gigantesca e impresionante fortaleza inexpugnable y llena de secretos. Para repartir bien el tiempo, puede ser una buena idea dedicar un día entero a la Roma antigua, otro día al Vaticano, la Fontana di Trevi, el Panteón y Trastevere, y otro día a recorrer plazas y calles. Hagas lo que hagas, es imposible marcharse de Roma sin haber visto algo que se quede en tu recuerdo para siempre. Hasta aquí nuestros planes, esperamos que os hayan gustado nuestras propuestas. ¡Adiós!